Hola a todos, yo soy el doctor Fernando Parodi, director académico del Centro de Estudios para el Ingreso en Medicina, más conocido por el acrónimo CEPIM. Sean todos bienvenidos a estas clases virtuales que vamos a estar desarrollando en este lapso de tiempo. Espero que las disfruten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Soraya y hoy vamos a dar una clase introductoria a la química orgánica. Bueno, para empezar vamos a dividir primero a la química, que como todos sabemos es una ciencia. La química orgánica se divide en química inorgánica y en química orgánica. Y lo que nosotros vamos a estudiar sería la química orgánica. Remontándonos a la antigüedad, se clasificaba la química en estas dos grandes ramas por dos motivos. La química inorgánica se decía que provenía de los minerales, o sea, de los compuestos no vivos. Y la química orgánica provenía de los compuestos, o sea, de animales y de vegetales, o sea, que eran los producidos por organismos vivos. Todo esto, ¿verdad?, se centra en la teoría que se llama teoría vitalista, que es la teoría que nos dice que un compuesto orgánico no se podía obtener a partir de un compuesto inorgánico. O sea, que necesariamente un compuesto orgánico solo podía tener su origen en un organismo vivo. Hoy sabemos que esa teoría ya no está vigente. ¿Por qué? Porque un científico llamado Wöhler, en 1828, demostró que esa teoría vitalista era incorrecta mediante la síntesis de un compuesto orgánico que es la urea. ¿Cómo él pudo demostrar eso? Porque él sintetizó esta urea a partir de compuestos que son inorgánicos. Entonces, hoy en día, nosotros ya no consideramos que la teoría vitalista es correcta. Siguiendo con la química orgánica también se llama química del carbono. ¿Por qué química del carbono? Porque el átomo central, ¿verdad?, el átomo común a todos los compuestos orgánicos es el carbono. O sea que nosotros decimos que todos los compuestos orgánicos tienen carbono. ¿Por qué lo que el carbono es común a todos los compuestos? Bueno, la característica principal que tiene este átomo y que no tienen otros átomos se denomina concatenación y que fue establecido por Auguste Kekulé en 1854. ¿Qué es la concatenación? Es la capacidad que tiene el carbono de unirse a varios átomos para formar millones de compuestos distintos. O sea que él se puede unir a muchísimos átomos para formar diversos compuestos. Y esa es una característica que no tiene ningún otro átomo. Como podemos ver, acá el carbono puede formar un compuesto de esta manera, puede formar de esta manera. Y el carbono se puede unir a muchos otros átomos, no solamente al carbono, para formar los compuestos orgánicos. Hay algo muy importante que es la fuente de los compuestos orgánicos y que tenemos que tener bien claro. Hay dos grandes fuentes de los compuestos orgánicos que son el petróleo y el carbón, y que se obtiene a partir del proceso de descomposición de los animales y de los vegetales. Y tenemos en cuenta mencionando que el petróleo y el carbón son compuestos no renovables. Siguiendo con la característica que tiene el carbono, como yo mencioné, el carbono se puede unir a varios otros átomos para formar diversos compuestos. Los átomos que pueden unirse al carbono para formar los compuestos orgánicos son el hidrógeno, que es el principal, porque casi siempre vamos a ver que un compuesto orgánico también tiene hidrógeno. El otro sería oxígeno. Luego tenemos un grupo que son los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Son los átomos de flúor, de cloro, de bromo y de yodo. También le tenemos al nitrógeno, al azufre y al fósforo. Estos serían los principales, pero también existen otros átomos a los que se puede unir. ¿Por qué es importante la química orgánica? ¿Por qué nosotros estudiamos química orgánica? Porque la química orgánica es fundamental tanto para la biología como para la medicina. ¿Por qué? Porque, como saben, en biología y en bioquímica por sobre todo, las materias que ustedes estudian, nosotros estudiamos varios compuestos orgánicos. ¿Cuáles son esos compuestos orgánicos? Son los lípidos, las proteínas. También nosotros sabemos que en nuestro cuerpo siempre ocurren reacciones. Entonces por eso es importante que nosotros estudiemos la química orgánica.
Siguiendo, tenemos la teoría estructural. La teoría estructural fue establecida por Wöhler también en 1835. ¿Qué es la teoría estructural? La teoría estructural es el marco de ideas, ¿verdad?, que a nosotros nos explica cómo se unen los átomos para formar los compuestos. Nosotros, mediante la teoría estructural, podemos ver la distribución de los electrones, cómo se van uniendo los átomos, podemos estudiar el tamaño de las moléculas, podemos estudiar la forma de las moléculas. Aparte de todo eso, también nosotros podemos estudiar las características que tiene un compuesto. Podemos estudiar sus propiedades, podemos estudiar las propiedades físicas y también podemos estudiar las propiedades químicas. Las propiedades químicas son las reacciones, cómo reacciona un compuesto, si es muy reactivo o no, si reacciona de manera lenta, si reacciona más veloz con otro compuesto, todas esas características. Y en cuanto a las propiedades físicas, nos estamos refiriendo a el punto de fusión de un compuesto, al punto de ebullición, la solubilidad de ese compuesto, la densidad y la polaridad también que tiene ese compuesto. Todo esto engloba entonces lo que sería la teoría estructural. Luego seguimos con otro punto que es muy importante, que son los enlaces. En química tenemos dos enlaces, que sería el enlace iónico y el enlace covalente. Ambos enlaces fueron establecidos en 1916. El enlace iónico fue establecido por Cosell y el enlace covalente fue establecido por Lewis. Ambos enlaces tienen sus diferencias. El enlace iónico, ¿cómo se establece? ¿Cómo se forma un enlace iónico? Se forma por la transferencia de electrones. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que un enlace se forma por transferencia de electrones? ¿Por qué? Generalmente un enlace iónico se forma entre un átomo que es metal y un átomo que es no metal. ¿Por qué decimos eso? Porque los átomos que son metales generalmente son átomos electropositivos y los no metales son los átomos electronegativos. Entre ellos existe mucha diferencia de electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrón de otro átomo. Entonces, al mirar este enlace entre el sodio y el cloro, nosotros podemos ver que el cloro tiene muchísima más electronegatividad que lo que tiene el sodio. El cloro es un no metal y es un átomo electronegativo. Por tanto, lo que hace el cloro ahora es atraer ese electrón que tiene el sodio, de manera que le roba este electrón al sodio. ¿Qué pasa cuando un átomo pierde su electrón? Obviamente ahora va a ser deficiente en electrones, por lo tanto va a adquirir una carga positiva. En cambio, cuando un átomo gana electrones, ahora va a tener más electrones que lo que tenía que tener. Entonces el átomo va a adquirir ahora una carga negativa. Y como su nombre dice, en un enlace iónico se forman iones. ¿Qué son los iones? Son los átomos que tienen cargas. Por lo tanto, en un enlace iónico vamos a tener a un catión, que sería el átomo que tiene la carga positiva, y vamos a tener a un anión, que sería el átomo que tiene la carga negativa. Y de esta manera entonces se forma un enlace iónico. En cambio, en un enlace covalente, lo que podemos observar es que hay una compartición de electrones. O sea, que un átomo trae su electrón y otro átomo también trae su electrón. Y ellos van a estar compartiendo esos electrones. O sea que no hay esa transferencia de electrones. Ningún átomo le roba al otro sus electrones, sino que ellos están compartiendo de igual manera. ¿Y por qué se establece esto? Porque podemos acordarnos que los enlaces se forman para que los átomos se vuelvan estables. ¿Cómo los átomos se vuelven estables? Completando su octeto, y cuando hablamos del hidrógeno, cuando completa 2 electrones. ¿Qué esto sería? Completando la última capa que tienen estos átomos. Y acá podemos fijarnos que el flúor en sí tiene 7 electrones. Entonces le falta 1 para que pueda completar su octeto. Entonces el hidrógeno le presta su electrón y el flúor ahora se vuelve estable porque completó el octeto.
Y lo mismo sucede con el hidrógeno. El hidrógeno tiene solamente un electrón, entonces el flúor le presta su electrón y ahí completa 2 electrones y completa su última capa. Entonces ambos átomos se están beneficiando y de esta manera entonces comparten sus electrones para que ellos puedan ser estables.